Nali, Tonali, qué gusto verlos. Entonces, este es el curso de estadística básica para posgrado, pregrado, posgrado, posgrado, la UNAM, el Politécnico, el Instituto Nacional de Salud Pública y todos los que se quieran agregar, ¿no? Entonces, hoy tenemos personas de todos y vamos por nuestra primera clase. La verdad es que nuestra segunda clase, pero la primera no nos salió, pero bueno, nadie es perfecto en el mundo, ¿no? Y entonces la vamos a tener que repetir. Pero bueno, en esta clase vamos a ver los fundamentos de la curva normal. Y vamos a platicar desde la historia de Carl Friedrich Gauss, este matemático, este mago de las matemáticas del año, de los años de la ilustración, de la década de la gran ilustración, la década de oro de la medicina, de las matemáticas, el siglo XIX, donde los seres humanos abrieron los ojos. Nunca más en la historia de la humanidad hubieron tantos científicos importantes como los que existieron en la década de 1800 a 1900. Ya después en 1900 ocurrió todo lo malo, ocurrieron dos guerras. El conocimiento se ocupó para hacer bombas nucleares y matarnos unos a los otros. Y ahora en el siglo XXI, los conocimientos se utilizan para vender. Entonces, pues como ninguna de las otras dos cosas nos gustan, solamente vamos a pensar en este siglo de oro, en la curva de distribución normal, en las probabilidades, en la chi cuadrada. Vamos a platicar en el valor de P, por supuesto, en las distintas cuestiones de cómo se utiliza esta curva normal, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si empezamos? Si empezamos con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se trata de variables cuantitativas y que tienen distribución normal. Y vamos a empezar desde la historia, ¿sí? Entonces, ¿listos? Vamos por ello. Felipe. Digo, perdón, Pau, creo, Pau. Eso, Pau. No te escuchas, Pau. Venga. ¿Ah, ya empiezo? Sí. Ah, perdón, dijimos que iba a empezar Rachel. Rachel, venga. Pues yo les voy a hablar un poquito sobre los antecedentes de Carl Friedrich Gauss. Básicamente un poco sobre la historia de cómo se desarrolló y cómo nació la idea de la distribución normal. Y pues bueno, ahorita les voy a... Pau, ¿me apoyas nada más pasándolas? Sí, sí, perdón. Ay. Y pues bueno, en esos tiempos no habían fotografías tal cual, entonces es una pintura del señor, este es Gauss. Y pues bueno, como primera parte, tenemos que nació en abril de 1777, él es alemán y desde muy pequeño fue bastante autodidacta. Él aprendió a leer y a escribir solo y desde muy temprana edad se dice que fue un matemático nato, pues supuestamente apoyaba en las cuentas de su familia desde la edad de 3 o 4 años. Sin embargo, pues todas estas habilidades se demostraron una vez que tuvo alrededor de 11 años cuando entró a la secundaria, lo que yo leí. Entonces, entró a la secundaria y uno de sus maestros de matemáticas puso un ejercicio como para ver cuánto tiempo le demoraba a la gente a hacer cálculos. Entonces, era un cálculo de 100 números y pues el maestro pensó que le iba a tomar mucho tiempo a todos. Entonces, él fue el único que levantó la mano, digamos que de manera muy rápida, por lo que su maestro dijo que pues era una promesa de las matemáticas. A los ¿Y ustedes 17. qué hacían a los 11 años, eh? ¿Ustedes qué hacían a los 11 años? ¿Ya hacían estas operaciones? Y entonces, este es un punto básico porque muchos de los métodos que desarrolló Carl Friedrich Gauss eran métodos mentales y era en esta cuestión de ver los números y poder tomar decisiones rápidamente, ¿no? Cosa que se nos está olvidando a nosotros. A nosotros como médicos de repente empezamos, sacamos la calculadora, le restas el número que estabas pensando y tiene que salir exactamente si no. Aquí lo que vamos a intentar hacer es ser los matemáticos como fue Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Y entonces, ¿qué sigue, Fanny? Cuéntanos. La siguiente diapo, Fanny. Fanny, la siguiente diapo. ¿No te escuchas, Fanny? Bueno, Felipe, cuéntanos, ¿qué onda con esta diapo? ¿A quién le atribuimos la campana de Gauss, estimado Felipe? Sí, pues bueno, es una
campana por la forma en la que tiene en la representación de un histograma de la distribución normal, ¿no? Donde en medio pues prácticamente es la media y los lados son las derivaciones estándar, ¿no? Entonces el medio sería el 50, o sea, la mitad, ¿no? Entonces, como este señor fue el que lo describió, por eso también se le llama campana de Gauss o campana de distribución normal. Vamos a ver. Ese es exacto. Mejor pasamos a la siguiente y ahí vemos la representación Sí, gráfica o la la, la anatomía. parte, la parte histórica quiere decir que no, en ese entonces no había revistas y se sabía exactamente a quién se le atribuía la campana, ¿no? Porque ya había aseveraciones de que en el mundo las cuestiones se agrupaban de esta manera, de esta forma, donde la mayor parte de las agrupaciones quedaba a la mitad. Entonces, por eso creo yo que pusieron aquí en esta presentación de a quién le atribuimos la campana de Gauss. ¿No, Pau? ¿Cómo ves eso de Gauss o Moivre? Sí, la diapositiva anterior. Ajá. Sí, de hecho, bueno, voy a meterme un poco. Sí, Rachel. Esta parte sí fue precisamente lo que menciona. En esos tiempos, pues realmente las publicaciones no eran tan rápidas o no eran tan dadas a suceder de manera muy precisa y sobre todo Gauss, pues fue una persona muy reservada, entonces todos sus estudios o todos sus cálculos los llevaba realmente nada más en una libreta. Entonces, fue hasta que la primera persona que realmente lo publicó y que lo descubrió, que descubrió la distribución normal, fue Moivre. Entonces, sin embargo, se le atribuye a Gauss porque fue el que le dio mayor profundidad al analizar los datos astronómicos y pues ya por ahí hay una referencia de un planeta que estaba perdido y que él gracias a los cálculos de los mínimos cuadrados fue que encontró su trayectoria. Entonces, pues esta parte es más que nada pues dar ese background de que en esos tiempos las publicaciones eran como muy extrañas y él era una persona que no publicó hasta ya mucho más adelante, cuando sus cálculos ya llevaban 10 años de estar pues trabajados. De hecho, esta parte está bien interesante porque los escritos iniciales de la campana de Gauss solamente habla de la forma, solamente habla de esta tendencia hacia la media. No habla de la desviación estándar, no habla de la varianza, no habla de nada de eso. Eso, la varianza y la desviación estándar, ¿quién creen que fue el que la propuso? El que propone la desviación estándar es Carl Pearson, en este libro que se llama The Grammar of Science. Entonces, pero ese también fue sus estudios cuando tenía 22 años. Cuando tenía 22 años, ¿qué estaban haciendo ustedes a los 22 años? Él estaba proponiendo la desviación estándar. ¡Wow! ¿No? Entonces, por eso es que estamos aquí, porque queremos sacar el FOA, porque se nos está haciendo tarde para hacer estas explicaciones. La que sí, ahora sí, estimado Felipe. Sí, te agarramos con el taco, y el micrófono apagado, bien. No, sigue tu micrófono apagado. Fanny, ¿quieres tú? Porque tiene el micrófono apagado. Sí, claro. ¿Me regresas? Sí, No, por bueno, favor. no sé si explico. Esta es que está fallando un poquito mi internet, pero creo que ya está mejor. Excelente, sí. Bueno, como explicábamos, pues esta distribución normal tiene varias características o propiedades que se han ido analizando con el tiempo. Por ejemplo, sabemos que es unimodal. ¿Por qué? Porque solamente tiene un pico. Bueno, en los mejores de los casos, ¿no? Que realmente fuera una distribución normal y está definida por dos parámetros muy importantes que son la media y la desviación estándar, que bueno, que como nos explica el doctor, pues la desviación estándar fue atribuida por Pearson. Y aquí, bueno, en la distribución normal, la media, la moda y la mediana van a compartir el mismo punto. La siguiente, por favor. Sí. Es decir, bueno, siempre van a estar iguales porque van a estar justo en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Que igual tenemos el 50% de probabilidad de encontrar un valor menor a la media, pero también el otro 50% que va a ser menor a la media. Ok, entonces aquí tenemos la primera joya del conocimiento.
Entonces, si los datos tienen distribución normal, da igual la media, la moda y la mediana. La media, la moda y la mediana caen en el mismo lugar. Si pensamos en medicina, quitaremos la moda y solamente nos quedaríamos con que el decir media y mediana es equivalente, ¿no? Esa es la primera cuestión que podemos decir. Bien. Es simétrica, bien, ok. Entonces, dos de los datos claros de la curva normal es que la media, la moda y la mediana caigan en el mismo lugar y que sea simétrica. ¿Qué otro dato? Felipe, ¿ya te acabas de echar tu taco? Venga. Sí, hace rato, mientras echaba el taco, estaba intentando hablar, pero no me di cuenta que está desactivado. Bueno, entonces de ahí sale este concepto que, bueno, tal vez al final podemos hablar un poco en las aplicaciones a medicina que existen en este análisis de distribución normal, que es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva, pues no importa si dice ahí es mu o sigma, pues al final de cuentas representa el 100%, ¿no? O un número entero o uno. Esto pues tiene algunas aplicaciones muy importantes porque al final de cuentas el análisis de distribución normal nos sirve para representar cómo sucede en casi el 100% o en la mayoría de la gente, de la población, los fenómenos naturales que en nuestro punto de vista lo estamos enfocando al área de salud o a la medicina tal vez, ¿no? Entonces, tal vez podríamos interpretarlo como las enfermedades se presentan en la mayoría de los pacientes o cualquier variable que queramos estudiar, ¿no? De ahí viene el concepto de área bajo la curva. Y bueno, estadísticamente es de los valores más importantes que usamos para darle peso, por ejemplo, a un diagnóstico o a un test. Sí, Pau. Bueno, se dice que igual es asintótica, o sea que podemos alargarla, alargarla, alargarla y jamás, o sea, ahí dice, ¿no? El valor puede ser entre menos infinito a más infinito y la distancia entre la línea trazada en el punto medio y el punto de inflexión de la curva es igual a la desviación típica. ¿Qué te dice a ti, como médico, estimada Pau, eso que es asintótica? Entonces ya tenemos las tres características de la curva normal, ¿no? La media y mediana son iguales, ¿no? Y que sea simétrica, como lo habíamos visto en la anterior, o sea, que no sea bimodal, que sea simétrica y que sea asintótica. ¿Pero qué significa eso de que sea asintótica, Pau? Que, bueno, nunca va a tocar el eje X, ¿no? O sea, nunca lo... ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, Armando? Eso, no, yo no entiendo eso de que nunca, no, ay, sí, cálmate, ¿no? O sea, yo llevo años casado, estimado Armando, y entonces estoy acostumbrado a que mi esposa es, nunca levantas tu plato, siempre llegas tarde. ¿Qué opinas tú de ese nunca y siempre que está hablando Pau? ¿Qué significa para la clínica? Claramente nunca va a poder comprender la totalidad de los valores. Pero en la clínica, ¿cómo te sirve? ¿Cuál sería tu posición en la clínica? A ver, vamos a empezar despacito con Rodrigo. Entonces, la curva normal me sirve para saber cuándo algo es normal y o es anormal, ¿cierto? Si salen más de 2 desviaciones estándar, entonces va a tener, digamos que si estuviéramos evaluando a una muestra de personas y vemos la presión arterial, en donde nosotros sabemos cuál es la media y 2 desviaciones estándar, ¿no? Eso lo sabemos, ¿cierto? Y entonces, si sale de 2 desviaciones estándar, ¿qué decimos? ¿Qué enfermedad tiene? Hipertensión, Hipertensión arterial. Y si está por debajo de 2 desviaciones estándar, hipotensión, y así todas las enfermedades del mundo. Esther, dime otra enfermedad. Neumonía. Neumonía, ay, ¿cómo? ¿Y eso cómo lo harías? ¿Cómo diagnosticarías neumonía con una curva normal? Igual, pero con una variable que utilice como los leucocitos, ya sean arriba de o abajo Ay, de en tu uno. planeta, no, la neumonía es una entidad clínica, presente ausente, Es que se como una compone de sola variable. polifonía, estertores, fiebre, Bueno, hablo de una sola variable. ¿Cuál es la escala Krupp? ¿La escala qué? ¿La escala del Krupp 60? ¿No? ¿Qué tal Tampoco. la hemoglobina? No, lo que pasa es que yo entendí por lo que leí que, bueno, ok, sí estoy en audio, que tienen que ser cosas cuantificables. O sea, Cuantitativas. cuantitativas, exacto.
Y Exacto. Esto solamente es entonces, para variables cuantis. cuantitativas. No sirve Entonces, para variables la cuantis. neumonía no es algo cuantitativo. Y bueno, y como punto y aparte, la escala CURB es una escala que no diagnostica neumonía, sino te dice qué hacer con el paciente que tiene neumonía. Si lo vas a manejar intrahospitalario o extrahospitalario, qué hacer, ¿no? Y esas escalas son ordinales. Exacto. Y lo que dijimos la clase anterior es que las ordinales no tienen distribución normal. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver de nuevo. Pero estoy intentando guiar la plática para decir qué demonios es eso de asintótico. Y entonces, ¿qué te significa a ti, Salvador, esto que te dicen que es asintótico bilateral? Asintótico bilateral. ¿Qué significa para tus datos? ¿Qué significa para tu conocimiento como científico? Pues el hecho de que no toque el eje de las X significaría que siempre va a haber algo de base como característica que define un evento, ¿no? Más o menos. A mí lo que me dice es que siempre va a haber un valor que está fuera de estas dos desviaciones estándar, que es normal. ¿Sí? Siempre va a haber el paciente que tiene, digamos, voy a pensar en una frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal sería de 80, más menos 10. Es decir, dos desviaciones estándar serían 20, ¿no? 80 menos 20 son 60. Pero puedo tener un deportista de alto rendimiento que tenga 53 de frecuencia cardíaca. Y ese es normal. ¿Se entiende? Pero esos serían los valores que están hacia los extremos, pero Es un el valor hecho de que extremo. no toque el eje, o sea, significa que no hay ausencia de eso. Y lo que significa filosóficamente es que siempre va a haber algún valor que sea extremo, pero que no esté Ajá. anormal. Siempre va a haber un granito en el arroz, uno muy chiquito, uno en 1000, uno en no sé qué, pero que es normal, que no debe de ser tomado como anormal. Ese concepto es muy importante para la medicina. Ese concepto es importantísimo porque puedo yo tener un paciente, puedo pensar en peso o en índice de masa corporal. Y entonces tengo un luchador. Este luchador está súper fuerte, está súper musculoso, está fuera, pero no le llamo obesidad, porque siempre hay alguien que tiene una característica muscular que me hace pensar así. Entonces, piénsenlo como que lo asintótico es ese valor que nosotros tenemos que estudiar más y saber si pertenece a esa población o no pertenece a la población y si es normal o no es normal. ¿Sale? Pero Perdón, eso es donde estoy ahí un poco confundido. El hecho de que tengas un valor o te tengas una serie de valores y que por eso la curva no toque el eje, tienes un grupo de valores que luego los estudias y puedes definir cuál es la distribución, si esa es normal o no. Cualquiera de esos valores pudo haber estado en un extremo o en medio. Entonces, solamente después de analizar los datos de esa población, puedes saber cuáles de esos valores son extremos. así ¿no? es, sí. O sea, con esto lo que quiero dejar, lo que yo estoy entendiendo es pues que con tener datos no podemos hacer un prejuicio de si unos o están fuera o no de lo normal hasta que podamos analizarlo. Así es. Si me prestan la pantalla, quiero hacerles un dibujo para ver si esto queda un poquito más claro, ¿no? Y entonces, ahora voy a compartirles mi pizarrón. Y entonces vamos a ver cuáles son estas características de la distribución normal. Primero nosotros tenemos este grupo de variables. Entonces, en este grupo de variables voy a poner algo que conozcan muy bien, Esther. ¿Qué valor te sabes que sí? Los valores normales, que de peso, talla, presión arterial, alguna variable cuantitativa que te guste, Esthercita. ¿Qué variable te gusta? La creatinina. Creatinina. Yo no sé nada de la creatinina. Yo no sé nada de la creatinina, pero sé que el cero absoluto, o sea, es el infinito de la creatinina. ¿Me explico con eso de infinito? O sea, el valor más bajo es 0 de creatinina, ¿cierto? Ujú, sí. Ese sería el infinito hacia el lado izquierdo.
Va a haber un paciente que tenga 0.0000001 y otro que si mejora la medición va infinito 0.0000111, ¿ok? Pero ese sería como el infinito. ¿Y el infinito del otro lado de cuánto sería? Pues ¿Cuánto también sería el valor podría ser máximo que tenga alguien de creatinina? No máximo, pero sí un valor que digas, no, hombre, estaba súper mal, lo tuvimos que meter a dializar, 11, estaba, ¿eh? 11, Voy a ponerle aquí, 11 de creatinina. 11 de creatinina es un paciente que está muy mal. En general, ¿cuánto tienen los seres humanos de creatinina? Hasta .7. ¿Cuánto? Punto 7 sería la media, ¿no? 0.7 sería la media. Punto 7 sería la media, que sería mu, ¿sí? La media. Y entonces, este valor de 0.7 de la media quedaría aquí. Ahora, ¿cuánto tiene de desviación estándar? ¿Cuánto sería la desviación estándar de esto? Tú te sabes los valores. Desviación estándar la vamos a poner como sigma. Sigma o desviación estándar. ¿Ok? ¿Cuánto es la desviación estándar de la creatinina? Bueno, la creatinina normalmente tiene un valor, obviamente a veces cambia por laboratorio, de 0.5 a 1.2 más o menos. Entonces, sería lo normal. Ok, entonces, ¿qué te parece si de desviación estándar le ponemos que es un 2? ¿Te parece bien? O sea, 0.2. 0. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, si decimos que la curva normal tiene 2 desviaciones a la derecha y 2 desviaciones a la izquierda, y que esto es simétrico, entonces tendríamos este de aquí, y este de acá, ¿cierto? Este de aquí y este de acá. ¿Cuáles serían estos valores de la desviación hacia la derecha y la desviación hacia la izquierda, estimada Lexi? Primero, la primera desviación hacia abajo, ¿cuánto sería? Obviamente que aquí tenemos valores estandarizados que les vamos a llamar Z. Si no tiene ninguna desviación estándar, este valor de Z le voy a llamar que es 0. ¿Sí? Y entonces tendríamos una desviación estándar hacia abajo. ¿Cuánto es una desviación estándar hacia abajo? ¿Cuál es el valor de una desviación estándar hacia abajo, Lexi? Pues sería o sea, es que para sacar la desviación estándar, bueno, ¿se refiere a la fórmula o? No, nada más aquí a la clínica. El laboratorio Entonces, me está diciendo .7 menos 0.7. .2. Ok, esa sería una desviación estándar hacia abajo. ¿Cuánto es? 0.7 menos 0.5. 0.5. ¿Y qué le dices al paciente cuando tiene 0.5? Que está dentro del rango, o sea, porque Dices, todavía no sale de rango. Necesitas 2 desviaciones estándares para salirte del rango de ¿pero qué le lo. dices? No, eso no le dices, Lexi, no seas mal, no seas mala onda. No, o sea, al paciente pues le digo, pues está un poquito baja. ¿Está un poquito baja, le dirías? Pues sí, ¿no? Porque el .7 es el promedio. ¿De veras? ¿Tú qué le dirías, Rodrigo? Que está bien, que está en rango. Que está normal. 0.5 es normal, ¿sí? Ahora, estimada Raquel, Rachel, ¿cuántos serían 2 desviaciones estándar? El valor de 2 desviaciones estándar. .3. Claro, 5 menos 0.2 sería 0.3. ¿Qué le vas a decir aquí al paciente? Pues sigue estando dentro de los valores normales. Está perfectamente bien, ¿no? Nada más coma más carnita de vez en cuando, pero ¿sabe qué? Usted está perfectamente bien, ¿no? ¿Me explico? Y entonces, ese valor de Z, ¿a qué corresponde? Entonces, si este valor de Z era de 1, este valor de Z, ¿a cuánto correspondería? A menos 2. Menos 2 desviaciones estándar, ¿sí? ¿Sí, Rachel? Sí. Sí, perfecto. Ahora dime, ¿cuánto equivale un más 1? .9. ¿Y un más 2? 1.1. ¡Wow! ¿No? Entonces, su mecha. Vean qué es lo que nos está dando de regalo Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss lo que nos da de regalo es la interpretación de unos laboratorios
¿no? Estamos pudiendo interpretar los laboratorios con dos cifras, con la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces sería 0.7, sería 0.9, una desviación, y 1.1, dos desviaciones estándar. Hasta aquí diríamos que esto tiene distribución normal, ¿sí? Así. Uy, quedó horrible. No, déjenme, lo borro, porque quedó muy feo. Y luego mi hijo me hace burla con mis dibujos. Entonces, quedaría así, más o menos así, ¿no? Obviamente que aquí la media va hacia acá. Lo voy a volver a hacer otra vez. ¿Sí? Pero lo que estamos diciendo es que la curva debe de ser simétrica, ya está aquí simétrica, pero también asintótica. ¿Qué significa que sea asintótica? Que puede haber un rango infinitamente alto o infinitamente bajo, pero va a haber una persona infinitamente rara en la que ese rango sea normal. Ok, bueno, primero quítense la palabra infinito, porque en infinito es una palabra que es un concepto nada más. ¿Sí? Infinito es un concepto, es una parte conceptual, solamente que quiero decir que vamos a pasar ahora a pacientes. ¿Qué significa que sea asintótico? Que, bueno, clínicamente creo que puede ser que ningún paciente realmente me va a dar una creatinina de 0 Ajá. o una de, ¿qué será? Arriba de 11, que sí toque el punto, que se toquen las dos líneas y sea 15, 20 de creatinina. Estaremos Ok, hablando de... puedo tener un paciente de 15 que está normal. ¿Sí? O sea, puedo tener un paciente flaquito de 15 y está normal. O sea, ya le hago todos los estudios y no tiene ningún problema renal. ¿No? Bueno, son casos extremos, son casos raros, pero puede haberlos. Eso es lo que significa. ¿Que es muy raro que exista? Sí, es muy raro, pero puede existir. Rachel, por favor. Sí, pero no una vez que son valores extremos, dejan de estar dentro de la normalidad. O sea, porque clínicamente ya tendrían siendo que, por ejemplo, el ejemplo de la hipotensión y de la hipertensión no vendría siendo pues ya un valor extremo tanto para mal o para bien, pero pues sigue siendo algo anormal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Rachel, de acuerdo a lo que entendí después de leer algunos artículos de la distribución normal, estoy completamente de acuerdo con Rachel. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué significa. Lo que significa que esté dentro de la línea normal, significa que cuando está entre estas dos desviaciones estándar, la probabilidad de que estos datos de aquí sean normales, ¿de cuánto es? Es decir, el 95%. 95% de los datos van a caer aquí. 95% de los datos normales caen ahí. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser que haya un porcentaje chiquititito, que es estos de aquí, aquí de cuánto sería. ¿Cuánto sería de aquí y cuánto sería de acá? 0.1 y... No, no 0.1. Mayor a 1.1 o menor a 0.3, en los dos extremos. Por eso, si cae alguno menor de 0.3, ¿cuál es la probabilidad de que sea normal? Menor al 5%. No. Menor al 5%, estoy Menor al diciendo 1%. menor al Incremento. 2.5%. Al 2.5%. 2.5% acá y 2.5% acá. Este dato es muy importante porque esto se le llama estadística bilateral. Estadística bilateral quiere decir que va hacia un lado y hacia el otro. Quiere decir que nosotros en medicina no somos tajantes, como dijo Rachel. Rachel dice, no, si sale de la desviación estándar, ya, se acabó, ya no es normal, ya se murió, ya dijimos. Y Felipe dijo, sí, yo estoy con ella, yo la apoyo, sí, ya. No, lo que decimos los médicos es, no, tranquilos, hay mucha mayor probabilidad de que esos datos sean anormales, pero hay que investigarlos, hay que ver qué es lo que está pasando. Si pertenecen a esa población, si no pertenecen. Porque lo que dice la teoría es que siempre va a haber un granito en el arroz, algún otro paciente que pueda tener estas características distintas. Vamos a pensar en Phelps, ¿no? Phelps es un hombre enorme
que tiene la característica que tiene los brazos más grandes que ningún otro ser humano. ¿Y es anormal? No es anormal, es un ser humano con una característica, pero no está enfermo. Es funcional, ¿no? ¿Eso lo convierte en un hombre superdotado? Pues para la natación sí, pero para otra cosa no. ¿Sí? Entonces, este concepto de que debe de haber siempre algo de un lado y del otro lado es muy importante. Entonces, las tres características de la distribución normal son, 1, la media y la mediana son iguales. ¿Sí? Ese es el primer dato. Una duda, doctor, pero entonces, por ejemplo, en el caso de Phelps, que usted está diciendo de que es una persona normal y que no está enferma, o sea, estoy de acuerdo, pero según yo, por ejemplo, Phelps tiene esas características porque creo que tiene síndrome de Marfan, creo. Entonces, es como, o sea, no es una persona enferma, pero pues sí tiene una condición hereditaria, ¿no? No te estoy entendiendo. No te entiendo. O sea, tú dices que un niño que tiene síndrome de Down no es humano y no es normal. No, o sea, pero es que una Ok. cosa es no ser humano y otra cosa es tener pues una condición. Ok, entonces los morenitos, los que no somos, los que somos morenitos, no somos tan blancos, ¿no somos seres humanos? No, o sea, tener una condición no te hace más o menos humano. Exacto. Entonces, aunque tuviera síndrome de Marfan, aunque tuviera síndrome de Down, sigue siendo ser humano. Sigue entrando en este mundo de la muestra normal de seres humanos. Ok, Ajá. yo quisiera comentar Ok, bueno. lo que dijo Rachel. Realmente no dijo que si se sale de las desviaciones estándar, está mal. Yo he leído de algunos lugares en el mundo donde tienen 38.5 de temperatura y para esa región específica del mundo es normal, no tiene fiebre. Eso se saldría de las derivaciones estándar. El ejemplo que usted puso de la frecuencia cardíaca fue súper claro y muy bueno. Hay gente, o sea, mucha gente está en 50 y yo he visto gente de 45 con frecuencia cardíaca con 40 y es normal para ellos. Se sale de las desviaciones estándar. Pero los extremos radicales como tener 0 de tensión arterial, como por ejemplo, o tener, ¿qué será? 50, yo he visto 50 de creatinina, eso ya no es normal. O sea, no puedes tener 0 de tensión arterial y decir que es normal. O sea, por ahí 10, 20, 30, no sé. O sea, obviamente sistólica, diastólica, todo el relajo. Pues se sale de la desviación estándar, tal vez pueda ser normal para una persona y ella viva así y se adapte su cuerpo y todo el relajo. Pero, o sea, tener 100 de temperatura, o sea, o 0 de temperatura, o sea, no. O sea, a lo que entendí, no veo la forma en la que pueda hacer. Se sale obviamente de la desviación estándar, pero ya es un extremo muy radical en donde yo no entiendo que pueda ser radical, donde no pueda ser normal. Porque Sí, es muy bien. normal para la mayoría de la población. O sea, no, ahí viene el término de normal. Sí, ok. Pero yo creo que este término de creatinina tuvimos mala suerte. Voy a poner aquí otro valor que va a ser el de peso. ¿Sí? Peso al nacer, lo voy a poner. ¿Cuál sería el cero absoluto del peso al nacer? Cero absoluto de los seres humanos en el peso al nacer. ¿Alguien dijo por ahí 0? No. ¿.0001? No hay, yo nunca he visto un niño Menos de de 2.5 .001. kilos. Quizás le podríamos decir que 500 gramos es un niño ya muy chiquito que sea viable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece bien ese? Ese 500 sería el cero absoluto. O sea, el cero absoluto es un rango, es un parámetro dentro de la viabilidad, ¿no? Así es. Ah, Es un parámetro que sea biológicamente plausible. No es cero absoluto. No es el cero ausencia. Voy a ponerles otro ejemplo. ¿Cuál sería? Tengo un estudio donde ingresé a pacientes con mayores de edad. Edad es una variable cuantitativa. ¿Cuál sería el cero absoluto de mayores de edad? 18 años. ¡Bravo! 18.
bravo, ¿sí? Entonces, si metí un paciente que tiene 16, ya no cumplía criterios de inclusión, ya no entra dentro de esa curva, ¿sí? Entonces, el cero absoluto tiene que ver con la plausibilidad biológica. Por aquí tengo una mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Yo, doctor, Venga, para defender mi creatinina. sí, Esthercita. Mire, y creo que la curva obviamente estudia una población. En la población metemos candidatos que tienen semejanza en la población, obviamente. No podemos tener un paciente que tenga cero de creatinina porque quizá en el estudio que estamos haciendo, X, cualquiera, estamos hablando de alguien que tiene un estado patológico y quizá no sea el objetivo. Entonces yo creo que esa referencia que usted dice de asintótica es aquel paciente que a pesar de que tiene una concentración más baja o mucho más alta, no está enfermo, no se puede catalogar como enfermo, pero son extremos en los cuales mi población todavía estaba con las características semejantes. A eso se refiere. Excelente. Aquí vamos a tener que regresar un poco a decir qué es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es decir, tengo un universo de personas con la misma característica, que en este caso podríamos decir que son sanos, ¿sí? Y que probablemente sean distintos a los enfermos. Los enfermos van a tener otras características que a veces pueden juntarse con estos sujetos, ¿sí? Pueden tener curvas que sean parecidas. Entonces, yo la muestra que tomo, yo lo que hago es tomar una muestra de aquí, hacer un estudio donde tomo una muestra de puros sujetos que sean normales, ¿sí? Y entonces agarro esta muestra, saco la muestra de este pastel y la llevo aquí. Y esta muestra es la que estoy obteniendo. Y esa muestra tengo que ver que tenga estas características de distribución normal. ¡Ay! Se está poniendo buenísimo, ¿no? No manchen, la primera clase ya se está poniendo filosófica. Entonces, lo que quiero decir es si esa población de seres humanos se manifiesta de esa manera. Y aquí tengo conceptos, Felipe. El concepto es que el cero absoluto sería el valor biológicamente posible para esta población de normales. ¿Sí? No es un cero, porque el cero no existe. El concepto de cero es conceptual. ¿Sí me explico con eso de que el cero no existe? Es un concepto. ¿Sí, Felipe? Sí, me quedó claro el concepto del cero absoluto. O sea, no es un cero literal. El cero no O sea, existe. es el cero, como usted dijo, lo mínimo de lo cual sería viable. Ok, pero entonces el cero no existe, ¿cierto? Hola, buenos días. No, tengo cero pensamientos ahorita. Bueno, sí, tengo cero, ¿no? No existe el cero, es un concepto para iniciar, es solo un concepto. ¿Sí? ¿Y en infinito qué creen? O sea, por ejemplo, cuando les dicen, ay, te amo infinito, pues, ¿qué le está diciendo? No existe, no te amo. No te amo nada. O sea, te amo un concepto que no existe, es cero, o sea, no hay nada. ¿Se entiende? Tanto cero como infinito solamente son conceptos biológicos. El cero va a representar el cero biológico que existe y el infinito biológico que pudiera existir. En este caso, el infinito biológico pudiera ser este 11, que es algo que probablemente sea inalcanzable más que para algún pelao, pero que está muy lejos de la curva normal. Y este cero de acá, bóchale, para que alguien tenga 0.01, está lejísimos también, ¿sí? Entonces, solamente son conceptos. Y que sea asintótico quiere decir que siempre puede haber siempre puede haber un caso que sea de esta población azul, que es normal, siempre puede haber un caso de esta población azul que no entre a la curva normal. Siempre, el 95% de los casos va a entrar, ¿sí? Pero va a haber algunos casos pequeñitititos que no entren y sean parte de esa población. ¿Sí, Esthercita? Ok, doctor. Sí, sí, Rachel. Sí. Vientos huracanados. Muy bien, ahora sí quedó, chava. Sí. Armandito, ¿todo bien? Perfecto, vámonos. Todo bien, todo bien. ¿Qué les parece
estos conocimientos para 1800 y cacho, cuando todos los conceptos era que Dios lo había mandado y que Dios así lo quería. ¿Qué creen que le pasó a este señor, a Carl Friedrich Gauss? Lo querían mucho. Era algo que le gustaba publicar. Definitivamente no le gustaba publicarlo. Definitivamente tenía que quedarse en cuadernos, a menos que fuera excomulgado. Una de las personas que sí fue excomulgado, una de las personas que le dijeron que si quería ser Sir, que si quería era este señor, Karl Pearson. Karl Pearson decidió declararse como tal, ¿cómo no se llama agnóstico, sino se llama, los que no reconocen a Dios, ¿cómo se llaman? Se llaman ateo. ¿Ateo? ¿Sí? O sea, reconoció que es ateo o agnóstico como tal, para decir, lo único que voy a hablar es de las matemáticas, en el entendido de que no hay una fuerza externa que controle esas matemáticas. Entonces, a partir de ahorita vamos a hablar que no hay una fuerza externa que controle el tamaño de los efectos, sino todo lo controla estas apreciaciones, estos volúmenes y prácticamente esa ecuación que está ahí de los ángulos, que es lo que nos va a llevar a esto que estamos platicando de simetría. Seguimos entonces. Se está poniendo buena la clase, se está poniendo ruda la clase. Venga, ¿quién se quedó con la presentación? Carol, ¿qué te pareció? Ahí va, esta bola de locos, ¿no? O sea, nadie nos dijo que íbamos a fumar marihuana en esta clase. Qué mala onda. Venga. Eso ya le dijimos, ¿no? Entre menos infinito y más infinito. Ajá, la que sigue. ¿Sí? Sí. ¿A quién le toca? ¿Quién quiere esta diapositiva? ¿Rachel? Yo le explico, sí. Venga, Fanny. Bueno, es lo que igual nos estaba explicando hace ratito con el 95%, pero cómo es que surgen, pues con los puntos de inflexión de la misma curva de Gauss. Por ejemplo, de la media hasta el primer punto, que es la franja naranja, tenemos que estar al 34%, que es la primera desviación. Pero eso del lado positivo y del lado negativo lo mismo. Entonces, si hacemos la suma, es el 68%. Por lo tanto, el 68% de los resultados van a caer en esta área. Que es una desviación estándar. Entonces ahí dirías, bueno, pues ahí está muy bien, está muy apegado a la normalidad. Muy bien. Y ahora, de la media a la segunda desviación, que sería el segundo punto de inflexión, sería, pues si sumamos los 68 más el porcentaje que sigue, sería el 95%. ¿Algo bien picante? Y por último, bueno, que sería hasta las 3 desviaciones, sería el 99.7%, y aún así nos haría falta el 100%, ¿no? Que es lo que ya explicamos sobre ser asintótico y todo. Esta explicación de Gauss tiene que ver con evitar el absolutismo. Este es un fundamento de la ciencia. No podemos tener todo el conocimiento junto. Siempre va a haber algo que cambia, siempre va a haber algo que confirma la regla, ¿sí? Entonces, esto cambió a la ciencia de los movimientos absolutos de Newton a lo probabilístico. Entonces, cambia completamente, radicalmente la historia científica del mundo con esta curva. ¡Wow! 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 ¡Qué fantástico! No manche. O sea, esto es maravilloso. Los médicos entonces nos volvemos probabilísticos, decimos, bueno, yo no le puedo decir que no se va a morir, pero yo le puedo decir que en el 95% le va a ir bien. Yo no le puedo decir que con la vacuna de COVID usted no le va a dar, pero le puedo decir que en el 95% de los sujetos quedan protegidos, ¿sí? Y entonces hablamos de probabilidades, ¿sí? El problema es que la gente que no comprende esto, entonces se mete en camisa de 11 varas, porque entonces quiere que le diga, a mí dígame, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Me voy a proteger o no me protejo? Y entonces tú dices, bueno, lo que pasa es que la probabilidad de que usted se proteja nada más es del 95%. O sea, ¿me puede dar en un 5%? Sí, le puede dar en un 5%. Pero eso todos, o sea, pero todo puede pasar en un 5%. El presidente lo dijo, el presidente dice, bueno, pues es que vivir o morir es una probabilidad. Pues sí,
¿No? ¿No? Es como decir, súbete para arriba. Pues sí, todo es una probabilidad. Desde 1800 y feria, que se puso esta curva, todo es una probabilidad. ¿Sí? Seguimos. Y bueno, finalmente que los parámetros de la media y la desviación van a determinar cómo va a ser su comportamiento. Por ejemplo, el primer ejemplo, en el que son 3 distribuciones normales, pero tienen diferente media, a la izquierda o hacia la derecha. Y en cambio, si tienen la misma media, pero diferente desviación, pues va a ser la amplitud de la curva. ¿Le puedes dar? Aquí tenemos los ejemplos. Tienen la misma media, pero diferente desviación. Ahí podríamos decir que es una misma población, ¿no? Podríamos decir que en la parte de arriba son 3 poblaciones, 3 grupos distintos, y en la parte de abajo es una población, pero con distinta desviación estándar, que puede deberse al muestreo. Entre más muestreo, la curva se va haciendo más pequeñita. La desviación estándar se va haciendo más pequeñita. ¿Sí? Entre menos muestreo, esto va teniendo más amplitud, se va haciendo más amplio. Tengo menos incertidumbre. Muy bien. Está buenísimo tu ejemplo. Síguele, Rich. Bueno, aquí me toca. Felipe, adelante. ¿Cuáles son los supuestos de normalidad? Venga, Felipe. A ver, ¿cómo podemos poner la siguiente? Okay. Pau. Bueno, un supuesto es una condición, específica que los datos tienen que, que cumplir, ¿no? Entonces existen varias formas para verificar si los datos se distribuyen de forma normal. Y esto es muy importante, pues, antes de analizar lo que queramos y ocupar otras pruebas. Entonces, bueno, yo lo dividí en 2 grandes grupos. Datos que provengan de la distribución normal. La primera forma que se pudiera hacer es a partir de gráficos. Entonces, esta pues representa una herramienta visual que a partir de frecuencias nosotros podemos, por ejemplo, generar un histograma como en el del lado derecho y podemos como darnos una idea acerca de esta distribución de los datos. Entonces diríamos que las de abajo se comportan o tienden a tener una distribución normal que a comparación de las de arriba. Sin embargo, esto de los gráficos pues no es algo preciso, de hecho es la forma menos confiable, ¿no? Porque es como de la vista. Y otra forma es a partir de estadísticos, que hace referencia a la kurtosis y la simetría. Estas dos hacen, es como la información sobre la forma y la distribución de los datos. Entonces, en cuanto a la kurtosis, nos ayuda a determinar el grado de concentración de los valores con respecto a la media. Entonces nos dice como la altura que pudiera tener nuestra curva. Y en cuanto a la simetría, nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme con respecto a la media. Y si vemos el eje de simetría, bueno, hace referencia a la media y hay la curva verde y la azul que están pues sesgadas, ¿no? Entonces, pues bueno, la de en medio hace lo de la distribución normal. De ahí, de ahí tenemos las que están hacia la derecha y las que están hacia la izquierda. Y entonces eso le llamamos leptocúrvica, ¿no? Ah, bueno. Sí, en la kurtosis sí, leptocúrtica y no, en la simetría, perdón. En la simetría, sí. Y no entendí, perdón. ¿Y la platicúrtica? Así es. Leptocrítica, mesocrítica y platicúrtica, ¿sí? Entonces estamos hablando de la kurtosis, de cómo se va haciendo la kurtosis. Y el sesgo es qué tanto se va hacia un lado o se va hacia el otro lado, ¿sí?
Perfecto. Y bueno, la que sí está más validada o la que es mucho más confiable es la homocedasicidad, que es la igualdad o semejanza de varianzas, y este es a partir de pruebas estadísticas. Entonces, tenemos dos, esto depende de la muestra que tengamos. Si tenemos una muestra grande, arriba de 30 datos, ocupamos la Kolmogorov-Smirnov, y si tenemos una muestra pequeña, abajo de menos de 30 datos, la Shapiro-Wilk. Hay otros, bueno, ahí sí tuve como duda en que si era 50, 30, pero en el artículo que nos mandó no, decía 30, si no me recuerdo. Por eso tomé eso. Bien, ok. Entonces, entonces los supuestos de normalidad serían que primero tengo que evaluar que los supuestos, cuáles son los supuestos de normalidad, que son 3. ¿Cuáles son, Armandito? Bueno, los supuestos para identificarla, ¿Sí? que la media, la moda y la mediana sean la misma, que la simetría y la kurtosis, ejemplo, que la simetría sea más o menos 0.5, que la kurtosis sea más o menos 2, ¿no? Si está por fuera de estos rangos es una distribución libre, si fuera menos de esto es una distribución normal. Y pues la otra, ¿cuál sería, Doc? Media y mediana iguales. Ajá, media, mediana iguales. Simetría. Kurtosis. Ajá. Y asintótica. Sí, perdón, asintótica. ¿Sí? Entonces son los tres valores. Entonces, ¿qué les parece si ahorita lo hacemos con la base de datos que les mandé? ¿No? Entonces, ¿quién tiene por ahí la base de datos que les mandé? IR. Para ¿La comprobar. anterior? ¿Mandé? ¿La que mandó el fin pasado? Sí. ¿En la clase pasada? Sí, ¿tú lo tienes? Ah, yo la tengo. Vale. Sí. Comparte con R. Vamos a analizarla con R. O con Jamovi, si quieren el otro nombre, ¿no? Entonces, vamos a comprobar estos datos. Ok, aquí tenemos estas variables. Y entonces, la edad es una variable que es cuantitativa, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, ¿no? La edad es una variable que tiene etiqueta de cuantitativa. Entonces, ahí le ponemos en tipo numérico, ¿ya viste? ¿Ya vieron? Entonces, o escala. En el entendido de que solamente tenemos 3 tipos de variables. Las que son escalares, o numéricas, o cuantitativas. Las otras que son nominales y una tercera que sería ordinal, ¿sí? Entonces ahí le doy un clic, ahí le doy clic, donde está la flechita y veo los 3 tipos de escalas. Si alguien sigue diciendo que no, es que es discreta, no, es cuantitativa discreta, cuantitativa continua, ¿no? Pues es que pues es una persona que se quedó en la etapa medieval y entonces ya no platiquen con esa persona. Si alguien llega y les dice así, ya no platican con ella, se quedan callados y se nomás sonríen así. Ah, ok, sí, cómo no. ¿Por qué? Porque no hay gráficos para esas variables, no hay análisis estadísticos, ningún software sigue esa definición. ¿Sí? Es definiciones como de primaria, de cuando eran chiquitos, ¿sale? Entonces, si ustedes ven a alguien que les dice ese tipo de definiciones, no lo testeren, no lo golpeen, no le hacen nada, simplemente lo ignoran, así, se van corriendo, se van para el otro lado, así, ¡ay, Diosito Santo! Sí. Es como cuando estás oyendo hablar a tu tía que está diciendo, ¡ay, pero es que no te cases porque nació con signo de Virgo! Y Virgo con Sagitario son muy malos. Entonces, ahí tú lo que haces es nada más te ríes, es, ¡ay, sí, abuelita! ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos esos 3 tipos. Entonces, edad, todos sabemos que la edad tiene distribución normal, ¿cierto? Es una variable que tiene distribución normal. Sin embargo, lo que queremos saber ahora es si la edad de la muestra que nosotros tenemos tiene o no tiene distribución normal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Esthercita? Edad Sí. tiene distribución normal. Pero yo quiero saber si en mi muestra esto tiene distribución normal. O la verdad es que agarré una muestra que estaba muy sesgada y no alcanzó a tener distribución normal porque mi muestra no fue adecuada. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, me voy a meter ahí donde dice analizar. Arriba, analizar. Al lado. Ajá.
Y me voy a meter a donde dice... ay, Diosito, abajo, estadísticos descriptivos, ¿sí? Explorar, le doy clic y voy a meter ahí edad, ¿sí? Y le voy a poner, no voy a poner ninguna lista de factores, me meto donde dice estadística. Pongo los estadísticos descriptivos. También voy a poner estimadores de M y valores atípicos y percentilas, todo de una vez, ¿no? Porque estoy jugando. Continuar. Continuar. Y además de todo, le voy a poner aquí, en gráficos, quiero que me dé, ¿qué les parece si me da gráficos de normalidad con prueba? Entonces, quiero que me dé estos gráficos de normalidad. Si quieres también en los descriptivos pon histograma de frecuencias. Ahí donde dice descriptivo, pon histograma de frecuencias, bien. Y abajo pon gráfico de normalidad con estas pruebas que estábamos diciendo de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Y le pongo continuar. Ok. Entonces, en este estudio, que fue un estudio en adultos, ¿cuál sería el cero absoluto, estimado Felipe? Felipe. Ya, un momento. Pau. No lo encuentro. Pau, no, Felipe no lo encuentra. Pau, en este estudio que es de adultos, ¿cuál sería el cero absoluto? Ok, 18 años. 8. Bien, Pau, 18 años. Y Rachel, ¿cuál sería el infinito? Pues, no sé, o sea, Nuestro no sé, criterio de inclusión decía que no íbamos a tratar a ningún paciente más de 85 años. ¿Cuál sería el infinito? 85. Bravo. ¿Sí? ¿Sí, Felipe? ¿Sí? ¿Sí entiendes eso, lo que te preguntaba? La pregunta es, ¿cuál es el cero absoluto de este grupo? Y era los criterios de inclusión y exclusión. Ok, vamos a darle a aceptar. ¿Sí? ¿Te apareció otra imagen? Tienes que enseñarnos el otro, tienes que dejar de compartir esa. Y si puedes compartir, estimado Rodrigo, tu desktop, o sea, toda tu pantalla. No son de esos gráficos, o sea, tengo que cambiar el modo. Sí, lo que pasa es que no nos los dejas ver a nosotros. Tienes que dejar de compartir. Ah, ok, voy. Aguante. ¿Sí? Y ahora, compartir toda tu pantalla. Ajá, exacto, sí, compartir toda tu... Ahí está. Bueno, no nos compartió toda la pantalla, pero ahí está. Ok. Y entonces, ¿cómo ven a ojo de buen cubero este histograma? Bueno, faltaría dibujarle la curva normal, ¿verdad? Dale doble clic dentro del gráfico para poder dibujar la curva normal. ¿Sí pueden verlo? Por favor. Doble clic y ahora le vamos arriba. Hay un icono que tiene una campana. ¿Ya la vieron? Sí, al lado de ahí, al lado, abajo. Al lado, ahí hay una campana de Gauss y le doy un clic. ¿Sí? Y entonces ahí ya me muestra la distribución normal. ¿Ok? Le pongo ahí cerrar. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ve su ojo de buen cubero, estimada Alexi? ¿Es bien? O sea, se ve bastante bien. Se ve bastante bien, dice Alexi. Sí. Fanny, ¿tú cómo la ves? No, pues no, porque, bueno, como son por histogramas, pues hay varios que se salen de esa curva. Claro. ¿No? No, ¿ya viste cómo esta no es simétrica? Exacto. ¿Sí? Entonces está sesgada hacia un lado o hacia el otro. Pero Tiene- habíamos dicho que la curva no nos dice nada, nada más nos ayuda más o menos a ver qué onda. Entonces cierra esa curva, ¿Cómo la cierro? donde está un botón rojo hasta arriba con una X, Ah, ese. ¿ok?
Y entonces ahí decimos, bueno, esta no parece. Vamos a ver, vamos a lo que sigue, el valor que sigue. Sí, dale un poquito para abajo. Para abajo. ¿A dónde? Abajo. Al lado hay una, de tu lado derecho, Ajá. hay una cuestión para subir y bajar, un scroll para subir y Ya. bajar. ¿Sí? Entonces, ahí vamos despacito. Ahí, arriba, no, arriba, 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 arriba. Otro poquito más arriba, otro poquito más arriba, otro poquito más arriba. Ahí estamos. No, otro poquito más abajo. Más abajo, abajo, abajo. Ahí está. Entonces, tenemos 89 casos. De los 89 casos, la edad media es de 39.6 años. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en su cuadernito al lado, dibujen dónde pondrían ese 39.6. Ok. Después dice que la media, que la desviación estándar es de 14. De 14.48. La primera pregunta es, con esos dos datos de media y desviación estándar, ¿tiene distribución normal o no tiene distribución normal? ¿Cumple con los criterios de distribución normal o no cumple? Tucu, tucu, tucu. Carol, ¿cumple o no cumple? ¿Y qué tienes que hacer para saber si cumple o no cumple? Solamente con la media y con la desviación estándar. Antes de eso, habíamos puesto los límites de infinito y de cero absoluto. ¿Cuántos habíamos dicho del límite de infinito? Ajá, dijimos que el cero absoluto era menor de 18 años, ¿no? No, era 18. Era 18, perdón, sí, era 18, justo en el 18, ¿no? ¿Y el infinito? Y el infinito, pues, mayores de 25, ¿no? 18, ¿no? No. Bueno, todo lo que... Chava. 85 años. 85 años. 85 años. Ok. Con los valores de media y desviación estándar, estimado Felipe, ¿tiene distribución normal o no tiene? No. No, yo creo que no tiene distribución normal porque Ok, aquí no no es de yo llegan creo. no Aquí- llegan al absoluto ni al infinito, por lo tanto no tienen distribución normal. A ver, ¿cómo que, pues, qué hiciste? ¿Cómo que yo creo? ¿Qué es eso de yo creo? Si le restamos Ay, las no sé. desviaciones estándar, pues ya nos queda... Ok. Si le resto una desviación estándar a 39.6, ¿cuánto me sale? 39.6 menos 14.4, ¿cuánto sale? 25.2. 25.2. Hasta ahí va bien, ¿no? Ese valor hasta ahí va bien. Y si le resto otra desviación estándar, 25.2 menos 14.4, ¿cuánto es? Ah, pues ya. 10.8. ¿Cuánto? 13.8. 13. 13.8. 13.8. Se sale del cero. Se sale de todo el concepto. ¿Sí? Salió absoluto de todo el concepto. No es asintótico porque no hay un valor más allá, ¿no? O sea, me debió de haber dado, para que fuera asintótico, me debió de haber dado por lo menos 18.1. ¿Sí? Digo, por lo menos 10, sí, o sea, por lo menos 18.1, un punto antes del 18. ¿Sí? Y para arriba igual. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces aquí ya con esto digo que no tiene distribución normal. Con este dato ya digo que no tiene distribución normal. Y entonces en este caso no tendría más que asumir que es de libre distribución. Y si asumo que es de libre distribución, lo que voy a hacer es que voy a reportar la mediana, que sería 38, y los rangos intercuartilares que están más abajo. ¿Podrías bajar un poquito? Pero nada más un poquito, estimado Rodrigo. No mucho, poquito. Exacto, un poquito más abajo. Un poquitito más abajo. Poquitito más abajo. Poquito más. Voy. Ahí están los rangos. Entonces, ahí están las percentilas. Tengo la percentila número 5, es del 19, la percentila número 10 es de 21, y el reporte que se hace de rango intercuartilar es la percentila 50, la 25 y la 75. Entonces, lo que se reportaría sería mediana de 50 con un rango intercuartilar 25-75 que va de 29 a 51. ¿Ok? Lo que no se hace es poner que tengo una media
de 39.6 con una desviación estándar de 14.48, porque me vuelve un mentiroso o me convierte en alguien que no conoce muy bien. Ahora vamos a ver qué salió en la prueba de Shapiro y Kolmogorov. Un poquito más abajo. Lo que cambia ahí sería el tipo de variable, ¿no? O sea, no significa que esté mal o bien, sino que es una variable diferente. O sea, sería una variable ordinal, ¿no? Sí, claro. Lo que estamos diciendo es que edad sí tiene distribución normal. Solo que la muestra que yo tomé y que estoy analizando aquí, esta muestra de pacientes no tiene distribución normal. Es de libre distribución. Entonces, en lugar de asumir estadística de distribución normal, tengo que asumir estadística de libre distribución. No es que esté bien o mal. O sea, el no tener distribución normal en mi muestra no es que esté bien o mal. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, lo que te da es si los datos son paramétricos o no paramétricos. Entonces, Si los dependiendo de datos que si yo los datos recogí, son... los datos que yo recogí, los datos de mi muestra, los datos de mi estudio, no de la edad en general. Sí. ¿Sí, sí? Sí. Perfecto. Y ahí están las pruebas de normalidad. ¿Podrías hacer grandota las pruebas de normalidad? Déjame ver si puedo. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo? Para darle zoom. ¿No se le puede dar zoom? No, creo que no. Ok, bueno, no, entonces Intenta regresa. poner control y con la ruedita de tu mouse, a lo mejor. Bueno, si no, no te preocupes, ahí No, se no se alcanza a puede. ver. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizaría si tengo 90 datos? Kolmogorov. Kolmogorov, Smirnov, ¿no? Kolmogorov, Smirnov. Ok, y la prueba dice que es de 0.151. ¿Es normal o es de libre distribución? Es de libre distribución, ¿Por qué? porque tendría que ser menor a 0.5 para que fuera normal, ¿Ah, sí? ¿no? Estercita, ¿tú Es qué al dices? revés. Es al revés. Entonces, ¿tiene distribución normal? Sí. Sí tiene distribución ¿Sí tiene normal. distribución normal? No tiene distribución normal. ¿No? No, porque se salía, ¿no? No tiene distribución normal, doctor. Porque... Solamente se hacen pruebas de normalidad cuando tengo supuestos de normalidad. Sí, Los tres sí, sí. supuestos de normalidad los tengo que cumplir. Si cumplo esos tres supuestos de normalidad, luego entonces le hago una prueba para comprobar que efectivamente tenga. Si está chueco de antemano, no le hago prueba. ¿Se entiende? Para eso tengo que cumplir con los supuestos de normalidad. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto, Pau? O sea que no nada más es, tengo que cumplir uno, o sea, tengo que cumplir todos. Y ¡Claro! corrobora, o sea, ok. Tengo que decir que es una variable cuantitativa, ¿no? Tengo que ver si es simétrico o asintótico, tengo que corroborar que biológicamente está adecuado, y si hice todas esas corroboraciones, luego entonces lo puedo llevar a cabo. ¿Sí? Entonces hago las curvas. ¿Por qué? Porque si meto nada más las pruebas de normalidad como tal, me puedo equivocar. ¿Sí? ¿Sale? Ay, se te está agotando la pila, Ay, se está agotando la pila, ok. Entonces, regresamos, vámonos hacia arriba, otra vez, y solamente quiero platicarles de algo que es el intervalo de confianza del 95% que vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase voy a necesitar que veamos la fórmula de la desviación estándar, del error estandarizado y del intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Y vamos a hacerlo a mano con estos datos, si les parece bien. Con los datos de esta muestra, ¿no? Con los datos que, si quieres, Rodrigo, hazte un poquito más para abajo. Rodrigo, nada más enséñanos, no, perdón, para arriba, discúlpame, me equivoqué. Con estos datos, que son 89 pacientes, que la media es de 39.6, ¿sí? Y la desviación estándar, ya está, ya no van a tener que calcular desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es de 14.48. Vamos a calcular el error estandarizado y vamos a calcular también el intervalo de confianza del 95. ¿Por qué?
Porque el intervalo de confianza del 95 nos dice qué tanto se mueve la media. Para saber si la media y la mediana son iguales, lo que tendría es que trazar el intervalo de confianza de la media. ¿De cuánto salió el intervalo de confianza de la media, Armandito? ¿De cuánto a cuánto va? Perdón, Doc, no le... Pau. 95 y 99. No. No, va de Sería de 36.6 a 36.60. 42.7. La media va de 36.6 a 47 dado por el azar. El azar puede mover esa media. De 36.6 a 42.7. Ujú. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, la mediana, ¿de cuánto fue? De 38. Ese valor de 38 debe de entrar en estos valores de distribución. ¿Entra o no entra? Entre estos valores del intervalo de confianza del 95. Sí, sí entra. Sí entra. Sí entra. Entonces, esa sí cumple. Entonces, los tres criterios serán: media y mediana son buenas, sí. Ujú. Media y mediana son iguales, sí. ¿Es simétrica? No es simétrica. No, Por no es ejemplo, es la simétrica. curtosis, ¿no? Y la Pero simetría. la curtosis sí cumple, ¿no? Sí Está cumple. dentro del No. más o menos 2, ¿no? Pero es que los niveles críticos son de 0.5, Bueno, Ujú. más menos 0.5. Pero es asintótica. O sea, llega antes del 18, de los 18 años. No, va más allá. Entonces, ni es simétrica ni es asintótica. Entonces, no cumple con los criterios, con los supuestos de distribución normal. ¿Sí? O sea, podemos concluir que no es asintótica sacando las desviaciones estándar como lo hicimos. Y si toca el punto cero, que es nuestra población, no cumple el criterio de asintótico. Así es. Totalmente. Totalmente. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de artículos. Entonces, creo que tienen por ahí. Rodrigo, gracias. Deja de compartir. Gracias, gracias, gracias. Y ahora compártenos la presentación otra vez para ver los ejemplos clínicos. Y ya casi nos vamos. Aplicaciones en medicina. ¿La que sigue? Bueno, así, aquí nos quedamos. Sale, vamos. ¿Quién se quedó? ¿Quién va a leer esta diapositiva? Rachel, ¿tú te la echas? Sí, no hay problema. Venga. Pues bueno, o sea, puede funcionar para explicar los fenómenos que son de salud de enfermedad. O sea, más que nada, de hecho, si leyeron el artículo, igual menciona esta parte un poquito en el sentido de que pues, ciertos estudios pueden dar la ocurrencia de un evento. Entonces, puede ser para eso, puede ser como para contrastar los resultados de una hipótesis con un determinado margen de probabilidad de error y para la probabilidad de que dicha proposición o afirmación sea equivocada. Esto yo creo que hace referencia a las hipótesis cuando planteas una hipótesis nula y una alternativa. Entonces, dependiendo del tipo de distribución que tengas en el caso de la normal o de una libre, pues seleccionas un tipo de test y pues puedes poner a prueba tus hipótesis. O sea, sirve prácticamente para todo, ¿no? Sirve para prácticamente toda la medicina estocástica y todo lo demás que estamos utilizando en medicina, ¿no? La que sigue, ¿no tienes por ahí algún articulito que nos pueda ayudar? ¿No tienes algún dato de algún artículo? No. Sí, prácticamente todos los artículos tienen variables cuantitativas y todos los artículos utilizan dentro de incluso aspectos demográficos. Pues este análisis, esta distribución normal de Gauss, por eso la importancia. Pero yo creo que los ejemplos que dio de tensión, perdón, de índice de masa corporal, de peso, o sea, son bastante ilustrativos de cómo se utilizan o la importancia que hay en la medicina, ¿no? De la distribución normal. Así como dice esta presentación,
lo utilizamos en todo, o sea, en los signos vitales, la frecuencia cardíaca, el ejemplo que dio de 60 con menos 1, perdón, de 80 menos 1, 60, o sea, bueno, 70 y luego menos 2, 60, 90, 100, o sea, es la forma en la que lo utilizamos siempre, ¿no? Así es. Realmente, lo de creatinina, por ejemplo, está mencionado acá varias bioquímicas, como los niveles de hemoglobina normales, los niveles de creatinina normales, los niveles de ácido úrico, de colesterol, todo es lo que es normal para la mayor parte de la población y hay una o dos desviaciones estándares para arriba o para abajo, en lo cual en un laboratorio o en un análisis de laboratorio normal vemos como límite inferior de lo normal o límite superior de lo normal. Y está la media, que sería lo que la mayoría de la gente tiene como normal, pero también es normal el límite inferior como el límite superior. Y como comentó el doctor Rodrigo, pues al final cuando el paciente te pregunta cómo salió, así salió con 60, por ejemplo, con 0.5 de creatinina, pues dices, está en el límite inferior, pero es normal. O sea, no le busques más, está bien. Salió con 1.1 de creatinina, pues está bien. Salió con entre 0.5 y 1.1, está bien. Ahora, si nos salimos del 0.5 de creatinina, que fue el ejemplo, y tiene 0.4, pues puede ser normal, o tiene Pero le 0.3, buscas. puede ser normal, pero bueno, hay que ver el contexto y ver si realmente puede ser normal en esa persona, como también podría ser un límite, o sea, podría ser algo ya anormal. Ahí es ese 2.5% donde puede ser normal, pero bueno, hay más probabilidades de que no sea normal, ¿no? Perfecto. Pues bueno, entonces efectivamente están en todos los artículos y lo que vamos a ver la clase que entra, ¿no? La clase que entra, lo que vamos, ya vimos ahorita cómo, en este caso vimos cómo busco esos tres criterios de distribución normal. Entonces, la primera parte es hacer esta exploración de los datos en el SPSS. Me hubiera encantado que lo hubiéramos hecho en Jamovi, ¿no? Ahí te encargo, ahí les encargo para la próxima que entren a Jamovi, ¿no? Y entonces en Jamovi, para volver a presentar este primer escenario. El primer escenario es que calculo la media, la desviación estándar, y ocupo esto que le llamamos métodos mentales. Para la siguiente clase ya nos vamos a adentrar un poquito más a los números y vamos a ver cómo se calcula la media, cuál es la fórmula de la media, cuál es la fórmula de la desviación estándar y cuál es la fórmula del error estandarizado. Entonces, vamos a hacer igual 3 equipos, 3 presentaciones, ¿sí? Entonces, la presentación número 1 la van a hacer los de posgrado de la UNAM, que es Rachel, Fanny, Felipe y Pau, ¿sí? La presentación número 2 la van a hacer los de pregrado, Rodrigo, Lexi y Fanny Castañeda. Lo que les pido es que lo hagamos con, con estos datos, pero solamente los que recibieron, solamente, agarrémonos unos pocos, para que lo hagamos a mano, ¿sí? Y la otra presentación la vamos a hacer los del Poli, que es Armando Moreno, Esther y Salvador Vázquez. Y creo que por aquí había alguien más del Poli. Creo que del Poli está Luz García Tinoco, ¿no? Entonces, 3 presentaciones donde calculamos a mano, ¿sí? Los datos. ¿Qué les parece si calculamos nuestro peso? Todos vamos a poner en el chat cuánto pesamos para poder hacer la base de datos de nuestro peso y ver si tenemos distribución normal o no tenemos distribución normal. ¿Les parece bien? Sale, entonces subimos al chat nuestro peso y listo, ¿sale? Y vamos a calcularlo para la siguiente clase. Hacemos una base de datos en Jamovi con esos datos y los compartimos entre nosotros. ¿Ok? ¿Queda claro la tarea, Armando? Sí, ¿Qué va a ser sí. de tarea, señor secretario, para que la subas ahorita al chat? Sí, ahorita la Entonces, ¿qué es de subimos. tarea? Vamos a subir nuestro peso al chat, vamos a hacer una base de datos, la vamos a hacer en Jamovi, y de esa vamos a calcular la desviación estándar, la media y el error estandarizado. Y lo vamos a hacer a Bueno, mano. la normalidad, ¿no? A mano, ¿ok? Y entonces, y en una presentación necesito las fórmulas de cómo lo hicieron a mano, por equipos, ¿sí? Entonces, quiero todos los cálculos, media, desviación estándar, error estandarizado e intervalo de confianza del 95%, ¿correcto? ¿Sí? Lo vamos a hacer a mano porque ya lo aprendimos a hacer en la calculadora, ¿ok? ¿Listos? Perfecto. Bueno, espero que ahora sí se grabe.
nuestra primera clase, ¿no? Entonces, nos vemos prontito. Saludos. Perdón, Hasta luego, muchas Rodolfo, gracias. Gracias, Rodolfo. saludos.